Estamos completamente seguros de que te han aparecido en algún momento de tu vida números como 1, 11, 3, 33, 4, 44 o alguna secuencia similar. Y nunca, pero nunca, le diste la suficiente atención que se merece. No te culpes. Eso pasó porque no sabías su verdadero significado. Este video no te llegó por la casualidad del mundo, sino que fue el campo quien lo envió. No pienses que fue el algoritmo de YouTube. Este mensaje te llegó porque necesitas verlo en este momento exacto. Lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la manera en que ves esos números. Prepara un café o un simple mate y quédate ahí, porque en este video te vamos a revelar el verdadero misterio y el significado de cada uno de ellos. La mayoría de las personas que ven secuencias repetidas o las ignora completamente, convenciéndose de que la mente humana está diseñada para buscar patrones donde no los hay, o las busca en alguna página de internet, lee un significado genérico y sigue con su día sin entender realmente qué está ocurriendo. Ninguna de las dos respuestas es correcta. Porque los números repetidos no son un fenómeno místico, ni son una ilusión del cerebro. Son un sistema de comunicación, un lenguaje preciso y estructurado que el campo cuántico usa para confirmar algo que ya ocurrió en la frecuencia de una persona antes de que su mente consciente pudiera registrarlo. No son señales de que algo está por pasar. Son confirmaciones de que algo ya pasó. Y esa diferencia hace el verdadero cambio. Hay personas que llevan años recibiendo estas confirmaciones sin saber que el campo las eligió hace tiempo, sin saber que cada secuencia que aparece en el momento menos esperado es la respuesta a una pregunta que tal vez ni siquiera formularon conscientemente, sin saber que el universo no habla en palabras, habla en patrones, y lleva hablando desde mucho antes de que alguien empezara a prestar atención. Este video es la traducción de ese lenguaje. Existe un momento en la vida de ciertas personas donde algo cambia de manera imperceptible. No hay ningún evento dramático que lo marque, y tampoco hay una revelación que llegue con música de fondo y luz perfecta. Hay algo mucho más silencioso y mucho más preciso que eso. Empiezan a aparecer números. Aparecen en el reloj a las 3:33 de la madrugada, cuando algo interno despertó sin razón aparente. Aparecen en el ticket del supermercado justo después de haber tomado una decisión importante. Aparecen en la matrícula del auto que frena exactamente delante cuando la mente estaba procesando algo que todavía no podía nombrar. Y la primera reacción es siempre la misma: descartarlo. Porque la mente lógica tiene una respuesta para todo lo que no puede explicar. Es una explicación inteligente, y es una explicación que ignora completamente algo que la física cuántica lleva décadas intentando formalizar, sin terminar de lograrlo. Que el observador no es neutral. Que la conciencia de una persona no flota por encima de la realidad mirándola desde afuera. Y que cada vez que algo en la frecuencia interior de una persona alcanza un nuevo punto de coherencia, el campo exterior responde. Y los números son la forma más precisa que ese campo encontró para comunicarse con quienes están listos para recibirlo. El 111 aparece porque los pensamientos de esa persona alcanzaron una potencia creadora que el campo está confirmando en tiempo real. El 444 no es una coincidencia de madrugada, es una señal de que la energía que rodea ese momento es segura, estable, protegida. El 555 llega exactamente cuando una transformación que ya fue iniciada en el plano energético está a punto de volverse visible en el plano físico. Cada secuencia es una palabra, y el mensaje completo es siempre el mismo, aunque las palabras cambien. El campo ya eligió. La evaluación ya ocurrió. Y lo que está llegando ahora no son señales de un futuro incierto.
Son confirmaciones de un presente que ya se activó. Para entender qué son realmente las sincronicidades numéricas, hay que empezar por desarmar la explicación más común que existe sobre ellas. La explicación que dice que son producto del sesgo de confirmación y que el cerebro humano ve 11:11 en el reloj porque lo busca inconscientemente. Que ignora las miles de veces que mira el reloj y marca otra hora, porque esos momentos no generan ninguna respuesta emocional. Y que solo registra y recuerda los momentos donde la secuencia coincide con lo que está buscando. Esta explicación solo funciona perfectamente dentro de los límites de la psicología cognitiva clásica y colapsa completamente cuando se aplica la física cuántica al problema. El sesgo de confirmación explica por qué una mente busca patrones, pero no explica por qué esos patrones aparecen en momentos emocionalmente cargados. No explica por qué el 333 aparece exactamente cuando una persona acaba de tomar una decisión que le costó todo el coraje que tenía. No explica por qué el 555 llega en el momento preciso donde algo interno ya sabe que una transformación es inevitable, aunque el exterior todavía no lo confirme. Y tampoco explica la precisión temporal de las apariciones. Y esa precisión es exactamente lo que delata que hay algo más operando debajo de la superficie. El gran psicólogo Carl Jung llamó a esto sincronicidad y lo definió como la coincidencia significativa entre un estado interno y un evento externo que no tienen ninguna relación de causa y efecto entre sí, pero que ocurren simultáneamente con una precisión que desafía la probabilidad estadística. Jung llegó a una conclusión que el mundo académico tardó décadas en tomar en serio. Y antes de continuar, queremos aclarar algo importante para que no se genere confusión. No es lo mismo sincronicidades que Capicúa. Si lo buscan, verán claramente las diferencias entre ambas. Las sincronicidades tienen un significado personal con el observador, no siendo simples casualidades. En cambio, el Capicúa puede o no coincidir con las sincronicidades, y solamente son números repetidos que tienen valor para el observador si él mismo se los atribuye. Que la conciencia y la materia no son dos cosas separadas que ocasionalmente se tocan, y que están entrelazadas de una manera que la causalidad lineal no puede describir completamente. La física cuántica llegó a la misma conclusión por un camino completamente distinto. Pongamos de ejemplo al universo. Imaginémoslo como una red viva, en constante vibración, donde cada punto está conectado con todos los demás de manera no local, donde lo que ocurre en un punto de la red puede afectar instantáneamente a otro punto, sin que haya ninguna señal viajando entre ellos. Ese es el entrelazamiento cuántico, el principio que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, porque no podía aceptar que la realidad funcionara de esa manera, y que los experimentos posteriores demostraron que era real. En esa red, la conciencia de una persona no es un punto aislado flotando en el vacío. Es un nodo, un punto de intersección donde la energía del campo se concentra, toma forma y genera experiencia. Y cuando ese nodo cambia de frecuencia, la red entera registra ese cambio y responde. Los números son la respuesta más precisa que el campo encontró para comunicarse con la conciencia humana, no porque sean mágicos en sí mismos, sino porque la mente humana está estructurada para reconocerlos, porque las secuencias repetidas activan inmediatamente una respuesta de atención que otras formas de comunicación del campo no pueden garantizar. Por ejemplo, el campo no puede enviar un correo electrónico, no puede hacer una llamada, pero sí puede organizar la realidad de manera que una persona mire el reloj exactamente cuando marca 11:11. Y en ese momento de atención, en esa fracción de segundo donde la mente dice, esto no es casual, algo se transmite.
algo que las palabras no pueden contener, pero que el cuerpo reconoce inmediatamente. Y cada secuencia transmite algo diferente y específico. El 111 es la confirmación más inmediata que existe. Aparece cuando los pensamientos de una persona alcanzaron una potencia creadora que el campo está registrando en tiempo real. No es una señal de que hay que pensar en algo positivo. Es la confirmación de que lo que ya se está pensando tiene una fuerza de manifestación extraordinaria en ese momento exacto. La mente está tan alineada con su propia frecuencia que el campo exterior está colapsando a su alrededor con una velocidad inusual. El 111 no pide nada. Confirma algo que ya ocurrió. El 222 llega cuando la duda amenaza con interrumpir un proceso que ya está en marcha. Es el campo diciéndole a una persona que confíe en lo que no puede ver todavía, que el equilibrio y la armonía no son destinos que se alcanzan. Son estados que ya están operando debajo de la superficie de lo que parece caótico. Aparece en los momentos donde la paciencia es la única acción posible y donde la impaciencia podría deshacer lo que ya se construyó en el plano energético. El 333 es diferente a todos los demás. Es la señal de que una persona no está atravesando su proceso sola, que hay una inteligencia más grande que la propia conciencia individual que está participando activamente en lo que está ocurriendo. Las tradiciones antiguas lo llamaban maestros ascendidos, y la física cuántica lo llamaría coherencia de campo. El 444 aparece cuando el miedo amenaza con paralizar. Es la secuencia de la protección, como recordatorio de que la energía que rodea ese momento es estructuralmente segura, que los cimientos que se construyeron, aunque no sean visibles, son sólidos, y que la persona está rodeada de una frecuencia que ninguna amenaza externa puede penetrar, porque la coherencia interna es demasiado alta para ser alcanzada por lo que vibra por debajo de ella. El 555 es quizás la más intensa de todas las secuencias, porque anuncia algo que ya no puede ser detenido. Una transformación que ya fue iniciada en el plano energético y que está a punto de volverse completamente visible en el plano físico. Llega exactamente en el momento de mayor turbulencia, porque la turbulencia no es la señal de que algo está saliendo mal. Es la fricción inevitable de una realidad que está siendo reemplazada por otra de mayor frecuencia. El 666 es, sin dudas, el más malinterpretado de todos. No es una señal negativa. Es una invitación a volver al centro, a reconectar con el equilibrio interno cuando la atención se dispersó demasiado hacia el exterior, cuando los pensamientos se llenaron de preocupaciones materiales que alejaron la conciencia de su propia fuente. El campo no lo usa como advertencia de peligro. Lo usa como el recordatorio más gentil posible de que el equilibrio no se encuentra afuera. Siempre estuvo adentro. El 777 es la confirmación del camino. Aparece cuando una persona está avanzando en la dirección exacta que su frecuencia más profunda eligió, aunque esa dirección no siempre coincida con lo que la lógica esperaba o lo que los demás aprobaron. Es el campo validando la orientación, no el destino, sino la dirección. Y esa validación llega precisamente cuando más se necesita, en los momentos donde el camino elegido todavía no mostró ningún resultado visible y la tentación de volver atrás es más fuerte que nunca. El 888 anuncia abundancia, pero no necesariamente dinero o reconocimiento, aunque puede incluirlos. Es la abundancia que fluye naturalmente cuando una persona dejó de resistir su propia frecuencia. Cuando el interior y el exterior están tan alineados que los recursos, las oportunidades y las personas correctas empiezan a aparecer con una naturalidad que desde afuera parece suerte, pero que desde adentro se siente como consecuencia inevitable. Y el 000
es el más profundo de todos, porque no anuncia nada que venga. Confirma algo que terminó. Un ciclo completo. Una etapa que llegó a su punto de cierre natural. Y en ese cierre, en ese aparente vacío que el 000 representa, hay algo que la mayoría interpreta como pérdida, pero que el campo reconoce como lo único que puede preceder a un comienzo real. El fin de lo viejo es siempre la condición del inicio de lo nuevo. Pero acá aparece la pregunta que este video no puede evitar hacer. ¿Por qué hay personas que ven estas secuencias y otras que nunca las ven? No todas las personas están recibiendo estas señales, porque las sincronicidades numéricas son la respuesta del campo a una frecuencia específica. Y esa frecuencia no se alcanza por casualidad, ni por esfuerzo deliberado. Se alcanza por un proceso que ocurrió a lo largo de años. Silencioso, invisible, acumulativo, donde cada elección que una persona hizo dejó una huella en su campo energético. Cada vez que se eligió la verdad sobre la comodidad, cada vez que se eligió el servicio sobre el beneficio propio, cada vez que se mantuvo íntegra cuando nadie estaba mirando y cuando rendirse hubiera sido infinitamente más fácil que continuar. Cada una de esas elecciones fue registrada, no por ninguna entidad externa con un libro de registros, sino por el campo mismo, que es, en su naturaleza más fundamental, una inteligencia que responde a la coherencia. Y la coherencia no se declara, se demuestra. Pensemos ahora en cómo funciona la bioluminiscencia en el océano profundo. Esas criaturas que habitan en la oscuridad absoluta de las profundidades marinas donde ninguna luz solar puede penetrar, y que sin embargo emiten luz propia. No aprendieron a hacerlo. No siguieron ningún proceso de entrenamiento para desarrollar esa capacidad. La bioluminiscencia es la expresión natural de lo que esas criaturas son en su nivel más fundamental. Una consecuencia directa de su propia naturaleza interior manifestándose en el exterior más oscuro posible. Las sincronicidades funcionan exactamente de la misma manera. No llegan a las personas que las buscan. Solo llegan a las personas que alcanzaron un nivel de coherencia interna que hace que su campo emita una frecuencia lo suficientemente clara como para que el campo exterior pueda responderle con precisión. Son la bioluminiscencia de una conciencia que alcanzó la madurez suficiente para operar en la oscuridad, sin necesitar luz externa. Y eso explica algo que muchas personas que empiezan a ver estas secuencias notan sin poder nombrarlo correctamente. Las sincronicidades no llegaron cuando la vida estaba en su mejor momento. Llegaron después de los periodos más difíciles, después de las pérdidas más grandes, después de los momentos donde todo lo que se creía sólido se desmoronó, y la única opción que quedó fue elegir desde el lugar más honesto y desnudo posible. Hay una evaluación universal, silenciosa, que ningún ser humano pidió hacer, pero que todos están atravesando simultáneamente. Una evaluación que no mide conocimiento espiritual, ni profundidad de práctica meditativa, ni capacidad psíquica. Mide algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Mide si una persona es capaz de mantener su integridad cuando el costo de mantenerla es real. Si es capaz de elegir el servicio sobre el ego, cuando el ego tiene argumentos perfectamente válidos para justificar lo contrario. Cada prueba que la vida presentó fue una pregunta de esa evaluación. Y cada vez que la respuesta fue íntegra, aunque nadie estuviera mirando, aunque no hubiera ninguna recompensa visible, aunque el costo fuera real y concreto, el campo registró algo y aumentó la claridad de la frecuencia que esa persona emitía hacia el campo exterior, hasta que esa frecuencia alcanzó el punto donde el campo no pudo sino responder.
y empezaron los números. Tomemos un ejemplo claro. Imaginemos una antena de radio en medio de un bosque. Durante años, esa antena estuvo ahí, operando, emitiendo su señal hacia el espacio circundante. Pero si la señal que emitía era débil, fragmentada, llena de interferencia estática producida por el ruido interno de quien la operaba, ninguna estación transmisora podía sintonizarla con precisión. La señal llegaba, pero llegaba distorsionada, sin suficiente claridad para sostener una comunicación coherente. Pero cuando esa antena fue calibrada, cuando la interferencia se redujo, cuando la señal se volvió limpia, sostenida y clara, algo cambió en la dirección opuesta. No solo la antena empezó a emitir mejor, empezó a captar transmisiones que siempre habían estado disponibles en el campo, pero que la interferencia anterior hacía imposible registrar. Eso es lo que ocurrió con las personas que empezaron a ver sincronicidades numéricas. No desarrollaron una habilidad nueva. Eliminaron suficiente interferencia interna como para que el campo pudiera comunicarse con la precisión que siempre intentó tener. Los números siempre estuvieron ahí. El campo siempre estuvo transmitiendo. Lo que cambió fue la calidad de la recepción. Y esa calidad de recepción no es un logro espiritual que se celebra y se archiva. Es una responsabilidad que se asume. Porque una persona que puede leer el lenguaje del campo con esa claridad tiene algo que la mayoría no tiene: la capacidad de orientarse en la realidad desde un nivel de información que trasciende lo que los sentidos físicos pueden registrar. Y esa capacidad no existe para el beneficio exclusivo de quien la tiene. Existe para servir. Las sincronicidades no son señales de que una persona es especial en el sentido en que el ego entiende la especialidad. Son señales de que esa persona alcanzó el nivel de coherencia donde puede ser útil de una manera que antes no era posible, donde su presencia en el campo tiene un peso específico que afecta a quienes la rodean, de maneras que ella misma no siempre puede ver. El campo no elige a los más brillantes, no elige a los más iluminados, ni a los que tienen el vocabulario espiritual más sofisticado. Elige a los que demostraron en las condiciones más difíciles que su frecuencia no colapsa bajo presión, que su integridad no es negociable cuando el costo de mantenerla es real, que su servicio no depende de que alguien lo reconozca o lo recompense. Esos son los que empiezan a ver los números. Y si esos números llegaron, si el 111 apareció en el momento exacto donde los pensamientos tenían más fuerza que nunca, si el 444 llegó en la noche más oscura, si el 555 anunció una transformación que todavía dolía, pero que ya no podía ser detenida, entonces hay una sola cosa que necesita ser entendida antes de cerrar este video. El campo no manda señales a quienes todavía están siendo evaluados. Las manda a quienes ya pasaron. El universo no responde a lo que se pide. Responde a lo que se es. Y los números son la prueba más visible y precisa de esa verdad. Porque no llegan cuando alguien los busca. Llegan cuando alguien alcanzó un nivel de coherencia interna que el campo exterior no puede ignorar. Cuando la frecuencia que una persona emite es tan clara y sostenida, que la realidad no tiene otra opción que reorganizarse a su alrededor y confirmar, en el lenguaje más preciso que existe, algo que ya cambió. Esa es la lección que este video vino a dejar. No que hay que prestar más atención a los números, no que hay que buscarlos con más intensidad, sino que la aparición de esas secuencias no es el comienzo de nada. Es la confirmación de algo que ya ocurrió adentro. Es el campo diciéndole a una persona en el único lenguaje que la mente humana no puede racionalizar completamente, que la evaluación terminó.
La única tarea que queda es no bloquear lo que ya está en movimiento. Leer el lenguaje del campo no es una habilidad que se desarrolla, es una confianza que se cultiva. La confianza de que lo que aparece en el exterior siempre está respondiendo a algo que ya ocurrió en el interior, que el universo no envía mensajes al azar, que cada secuencia tiene un destinatario específico, en un momento específico, por una razón que no siempre puede ser explicada, pero que siempre puede ser sentida. Si algo de lo que se desarrolló en este video te resultó cercano, te invitamos a suscribirte al canal y también a seguir explorando más del contenido cuántico viendo los 2 videos que te dejamos en pantalla final. Y abajo, contanos en los comentarios si alguna vez notaste que te aparecían, en varios momentos clave de tu vida, números repetidos, y que, sin saberlo, no les prestaste la atención que se merecían. Nos vemos pronto.